Brian Vargas. Trámites, envío de paquetería, cobranzas, servicios puerta a puerta, precios súper accesibles. Trabajamos en Cava y Gran Buenos Aires. Comunicate al 11 40 34 51 54. Voz de mensajería Brian Vargas. ¿Cómo están ustedes? Buen día para todos. Y este video va a estar cortito, pero con autos automáticos. Sí, me están pidiendo muchos automáticos. Te puedo ofrecer este o el que vos busques. Mandame un mensajito y te lo encontramos. Luz propia, indumentaria femenina, siempre acompañando precio y calidad. Facebook e Instagram, Luz propia calzado. Nunca pasás desapercibida. Los mejores colores de estiletos y botas. Instagram, Luz propia calzado. Si te gusta el Dragon Ball y los Fighting Game, no podés dejar pasar esta oportunidad. Te invitamos a formar parte de la comunidad competitiva Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Nos encontramos en Facebook bajo ese mismo nombre. Por ese canal anunciamos regularmente eventos, torneos, competiciones, desafíos y todo lo relacionado al Tenkaichi 3. Sumate a participar y a demostrar toda tu habilidad en el juego. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quinto Cambio Podcast Equipos Históricos. Bueno, esta vez vamos a saltar del fútbol de selecciones, nos vamos a meter en el fútbol de clubes, que también nos hace, y vamos a viajar a la Argentina con una propuesta de mi compañero Nacho de Tito, de, bueno, empezar a hablar de 5 propuestas de 5 equipos grandes que han dejado marca en el fútbol argentino. Vamos a arrancar justamente con, bueno, el Club de sus Amores, y lo digo públicamente porque se sabe ya. Vamos a hablar con uno de los tantos equipos de San Lorenzo que podríamos poner en esta sección. Particularmente elegimos el de 2001/2002, bueno, porque tiene el récord de partidos con el ingeniero Pellegrini, y porque además es un equipo, bueno, que en una época de mucho dominio de Boca y de River logró posicionarse y nada, ser un equipo muy respetado en aquellos años, de el que, como siempre logramos decir en esta sección, queda en la memoria popular, es uno que todos más o menos recordamos. Así que, Nachito, primero quiero saludarte y después contarte, en realidad, esperar que me cuentes un poquito de este equipo. Bien, gracias, Dani. Sí, primero y principal, la propuesta de los cinco historias de los 5 equipos grandes estaba muy linda. Como no queríamos herir susceptibilidades y decir empezamos con uno, con otro, dijimos empezamos con los que nos gustan a nosotros y después de ahí vamos al resto, cosa de que sea fácil, de que nadie se sienta ofendido ni tocado. En este caso, con el San Lorenzo del 2001-2002, que empieza el ingeniero Pellegrini y termina justamente uno que fue técnico hace muy poco, que es Rubén Darío Insúa. Es un equipo que queda en la memoria porque consigue 3 títulos en 2 años, consigue el récord de victorias consecutivas en el fútbol local, consigue el récord de puntos en torneos cortos, con una eficacia absoluta, consigue también el récord de victorias en un mismo torneo de manera consecutiva, que son 11, que estuvo muy cerca de empatarlo el Estudiantes de Simeone, que cuando le empata justamente Choy González en el último minuto, por el cual le dieron una plaqueta en Gimnasia, después la plaqueta no sirvió de mucho porque el pincha fue campeón igual. Estudiantes, si ganaba ese partido, alcanzaba las 11 en un mismo torneo. Bueno, son todos récords de este equipo, además de una calidad y un juego muy vistoso que desplegó, como bien decías, Dani, en una época en la que River venía del tricampeonato y que River a nivel local dominaba absolutamente, y Boca en ese momento estaba justamente ganando su segunda Libertadores de manera consecutiva, de lo que serían 3 en 4 años. Tal cual. Y además pensaba en el primer título internacional en la historia de San Lorenzo, ¿no? Un título que se negaba y se negaba. Bueno, y tantas veces se había pegado en el palo. Esta vez San Lorenzo lograba ser campeón de un título internacional y además metía 2 en, bueno, poco más de un año, lo que hacía un gran debut, porque hay que llegar a ganar y ganar 2 veces seguidas. Sí, la verdad, además una copa como la Copa Mercosur, una copa que
que generalmente creo que casi todos los equipos entraban por invitación, pero había algunos que clasificaban por tabla, pero te obligaba a enfrentarte a los más grandes del continente permanentemente, porque recordemos, de Uruguay clasificaban Nacional y Peñarol, de Argentina clasificaban los 5 grandes y un invitado, que a veces pudo ser Vélez, otras veces fue Talleres, recuerda Central también que participó, si no me equivoco. Después de Brasil tenías al Palmeiras, al San Pablo, al Flamengo, todos los grandes de Brasil estaban ahí, y de Paraguay estaban Olimpia y Cerro Porteño también. Tenías todos los grandes del continente en una misma competición, del Mercosur, ¿no? En una misma competición, lo que hacía una competición durísima y que todo lo que fueras a jugar era contra un rival que sabías que te podía meter 20.000, 30.000 personas en su estadio tranquilamente, en un partido tranquilo. Entonces, nada, una copa que tenía un gusto especial y que además, hasta que la ganó San Lorenzo, se la habían llevado siempre los brasileños. Ningún argentino había ni siquiera tocado la final. Y que justo hasta el 2001 antes tenía un sistema de competición raro. La final no era una de ganaste la ida, la diferencia de gol. Se juegan 3 partidos. Si vos no llegas, si el primer partido ganabas y después empatabas, tenías que jugar una tercera final para empatar o ganarla. Y si la perdías, ahí te ibas a penales. Era muy raro el sistema de competición. Justo en esta final no fue así. En la del 2001 no fue así. La del 2001 fue ida y vuelta común y corriente. Y si había empate, se iba a penales, como justamente sucedió, para que dure unos minutos más el hecho de no tener copas internacionales para San Lorenzo y de un largo sufrimiento. Que vamos a ver detalles de por qué se postergó aún más de lo de que debía jugarse. Tuvo varias postergaciones del primer título internacional de San Lorenzo, pero bueno, una Copa Mercosur de mucho prestigio y después una Copa Sudamericana que hoy se mantiene como la segunda copa en importancia del continente, que en ese momento es una copa muy nueva, que vamos a ver también que ni los brasileños quisieron jugar. Los brasileños dijeron, nosotros esta copa no la jugamos, no bajamos, con lo cual no tuvo representantes de Brasil en esa primera edición. Tal cual. Bueno, es lo que pasa con las primeras ediciones de tantas copas que hemos visto y hemos repasado en el fútbol sudamericano. Uno nunca sabe qué continuidad van a tener. En este caso, la Copa Mercosur había tenido una vida bastante corta. Por el lado de la Sudamericana, cuando arrancó, todos la mirábamos medio de reojo. Después tuvo un muy buen sponsor enseguida que la infló bastante, la hizo atractiva para los equipos grandes del continente. Y a partir de ahí, bueno, empezó a incorporar una importancia que al día de hoy, me parece que en la última década, cuando se empiezan a dividir el calendario y vos podés jugar una o la otra, bueno, ahí directamente empezó a tener la importancia, como pasa con el fútbol europeo, donde vemos que nadie tira por la borda una participación en Europa League. Bueno, acá ya nadie tira por la borda una participación en Copa Sudamericana, porque te permite, primero, al ganarla, jugar la Libertadores del año siguiente, te permite jugar la Recopa y te permite además sumar una estrella internacional que, bueno, no es nada poco. Pero bueno, para arrancar con este San Lorenzo 2001-2002, tenemos que darle un poco de contexto antes de la llegada de Juan Manuel Pellegrini. ¿Y cómo estaba el club, Nacho? Contame. Bueno, el club les va a parecer un poquito lo que es hoy en día, que San Lorenzo es un loop eterno. El club estaba medio en un caos, por no decir sacando la palabra medio, estaba en un caos económico, institucional y futbolístico también. Futbolísticamente, si bien San Lorenzo siempre estaba peleando los campeonatos y siempre era animador de los torneos hasta las últimas 3-4 fechas, ya se esperaba que San Lorenzo dé el siguiente paso, era el equipo de los pibes. San Lorenzo venía de el campeonato del 95 y todo lo que trajo eso de arrastre, que fue que hasta el 98-99 San Lorenzo tuvo un plantel con jugadores grandes, ¿no? Gorosito que iba, volvía, Silas, el Pampa Biagio, Pacet, mismo Galeto, y un plantel que no llegaba a coronar un segundo título ni tampoco llegaba a coronar internacionalmente. Ruggeri llega al mando, Ruggeri que había sido parte del campeonato del 95, llega como técnico, su primera experiencia como entrenador, saca a todos los grandes con contratado al aire. Contratado al aire por Fernando Miele. Sí, en el, creo que era el equipo de primera, ¿era? Creo que sí, creo que el programa de Fernando. Pero sí, el de los lunes a la noche, bueno, ahí a vivo fue la contratación. A vivo lo contrató Fernando Miele, que le dio la rienda del plantel de primera cuando faltaba poquito para que termine el año 98 y luego durante el 99 y el 2000 comandó el equipo, sacando muchos chicos de inferiores, caso Herbiti, caso Romagnoli, trayendo Romeo, por ejemplo, que no era inferior, Romeo que había venido de Estudiantes, había jugado el Mundial Sub-20 y había sido uno de los goleadores del Mundial, esperaba su oportunidad, que por ejemplo Basile había dicho que era un delantero muy petizo y que no iba a triunfar en San Lorenzo, y por eso no lo ponía. Bueno, Ruggeri le dio la confianza, sí, otra de las grandes visiones de Basile. Coco. Otra de las grandes visiones de Basile en San Lorenzo. Pensaba esto, ¿no?
El Coco, para algún chico que es más desprevenido, que después lo vio en la época de Boca o en la época de la selección, porque vuelve a dirigir la selección argentina. Sí. Basile tiene, a mediados de los 90, tenía una carrera que prácticamente estaba casi que en el ostracismo. A ver, tiene una vuelta donde llega a semifinales de Copa con Racing, tiene el paso por San Lorenzo que no fue nada bueno, No, y fue muy malo. a partir de allí su carrera estaba en descenso absoluto. Todos recordamos el paso previo a Boca, dirige a Colón de Santa Fe, en un equipo que jugaba de manera vistosa, pero no ganaba demasiado, y No le ganaba a nadie. de la mano de Maradona llegó a Boca. A ver, porque Maradona lo eligió, si no, no había forma de que Basile dirigiera a Boca. Bueno, terminó saliendo bien, fue una apuesta, pero el Coco de San Lorenzo daba casi la sensación de que era, bueno, una de las últimas chances de su conducción en un Sí. equipo tan importante. Decíamos, bueno, a partir de ahí las carreras normalmente van barranca abajo. Bueno, la terminó reinventando, pero en el club de tus amores no le fue nada bien. No. Es decir, Basile en San Lorenzo se puede hacer una mala palabra, sobre todo su recordada ausencia en un clásico con Huracán, cuando Huracán se jugaba la categoría y él decidió faltar al partido y lo mandó al Panadero Díaz a dirigir. Eso fue la gota que rebalsó el vaso, obviamente, un papelón lo que hizo Basile esa mañana, que claro, reconocido hincha de Huracán también. Un error de Miele traerlo para mí. Miele, todos saben acá que yo a Miele lo quiero mucho, me parece uno de los mejores presidentes de la historia de San Lorenzo, pero siempre eligió malos técnicos, sacándolo a Miro Veira y Pellegrini. Vos te fijas los técnicos que eligió, el profe Castelli, Aymar, Basile, Ruggeri mismo, uno peor que el otro, la verdad. Era su pata débil, digamos, en San Lorenzo en la elección de técnicos, sacando el Bambino y justamente Manuel Pellegrini, del cual vamos a hablar ahora. Pero bueno, con todo este contexto, Ruggeri armó un equipo de chicos, le agregaron algunos grandes, se sumó Campanuolo, que era un gran arquero Deportivo Español, se sumó Michelini, que era uno de los mejores jugadores de Racing, pero un Racing casi en quiebra, que hubo dos fechas que no pudo jugar. San Lorenzo lo compró muy barato a Michelini porque Racing estaba paciente de oferta. Trajo al Coco Ameli, que había hecho una muy buena campaña en Colón y luego venía el Rayo Vallecano, y otros chicos que se quedaron, como Tucio, que era un chico en el 95, era casi sparring, era de inferiores, se fue a préstamo a Quilmes, volvió. Armó un equipo con muchos chicos y algunos jugadores grandes que empezaban a aparecer como caudillos, ¿no? Ameli, Michelini y Campanuolo. Todo eso nos lleva al... Sí. El equipo del 99, que pelea el campeonato 98-99, el primero que dirige Ruggeri, Sí. era un equipo que, a ver, si no hubiese sido tan juvenil, daba la sensación de que hasta podría haber sido campeón en un torneo corto. Sí, porque, sí, bueno, sin duda. a ver, tenían muy buenos valores. Uno veía jugadores como Herbiti, que vos te das cuenta que, a ver, Herbiti y Romagnoli, si bien en una época de muchos cracks en el fútbol argentino, te das cuenta que eran muy buenos de verdad. Sí. O sea, Sí. asomaban. Si algo que no se va a agotar nunca en Argentina son los jugadores habilidosos, creemos. Pero en esa época, a ver, al no irse tan rápido, al no tener la necesidad de vender un pibe a los 17 años como se va hoy, ¿sí? Bueno, tocaban primera, se podían quedar, se sentaban medianamente, y cuando tocaban 20, 25 partidos en primera, te das cuenta que jugaban bien, combinaban bien y se bancaban la primera de un club como San Lorenzo. A ver, hay que jugar en un equipo grande, no es una pavada. La gente, bueno, te hace pesar estar en un equipo grande, no es para cualquiera, eran pibes del club, agarraron una jodida. Ruggeri, dentro de todo lo malo que hizo como entrenador, que tiene una carrera muy mala, hay que destacarle que para mí lo mejor de su carrera fue en San Lorenzo, que fue poner a estos pibes. Sin duda. Sí. Herbiti estaba a punto de quedar libre, todos decían que no iba a llegar a primera, que ya estaba terminada su carrera, que seguramente quedaba libre y se iba a ir a algún club de la B Nacional a seguir su carrera. Ruggeri lo levantó, lo puso en primera. Recordemos el primer torneo de Ruggeri todavía es con los jugadores grandes, ¿no? Con Pacet, con Gorosito, y es el famoso partido que vos mencionas, Daniel, que pierde con Gimnasia Jujuy de local. Y ahí terminan echando a todos los grandes y dejando a todos los chicos, y ahí después tenemos un tiempo más de Ruggeri, que bueno, que arma este plantel de chicos, pero bueno, llegado el 2001, ya el plantel, le habían armado un plantel para que salga campeón. Le habían traído a Colochini del Milan, Colochini que se había ido por la patria potestad de Boca al Milan. San Lorenzo lo trajo a préstamo por un año, después a los 6 meses terminó rescindiendo, porque San Lorenzo no pagó ninguna cuota, para que vean que las cosas pasan hace mucho tiempo en San Lorenzo. Pagó la primera cuota y no pagó más del préstamo de Colochini. Trajo al Polo Quinteros, trajo a Sebastián Abreu, trajo a Leo Rodríguez, trajo jugadores pesados, jugadores de experiencia, que le den el golpe final para salir campeón, cosa que no logró el torneo anterior, y que en las pretemporadas se notaba que el clima era tenso, ¿no? El plantel estaba atrasado con los sueldos, hacía mucho tiempo no cobraban, y
en un momento tenso en un partido con River de verano, el famoso pentagonal de grandes. Tucio y Abreu discuten en la cancha quién va a patear un penal. Hay empujones, hay insultos, lo agarra Tucio y finalmente lo erra encima, desatando un caos y la renuncia de Ruggeri posterior, como dando a entender que le soltaron la mano, que ya no puede manejar tal quilombo que había en el vestuario de San Lorenzo. Con lo cual, San Lorenzo, a una fecha de inicio del campeonato y a 3 días de inicio de la Copa Libertadores 2001, se queda sin su entrenador con el que hizo toda la pretemporada y con un plantel gastado, dividido y que no estaba cobrando. Una situación ideal para arrancar un campeonato. Este es el momento, para ponerlo en contexto, de que en el famoso programa que nombramos antes del equipo de primera, que era los lunes a la noche, Ruggeri estaba, Sí. es el famoso día de Lástima a nadie, maestro, de Maradona a San Filipo, porque Ruggeri venía saliendo, dejando de ser el técnico de San Lorenzo, lo traen a José San Filipo, que dice, por supuesto, Ruggeri no sabía, y Niembro dice, para hablar de San Filipo lo tenemos para hablar de San Lorenzo lo tenemos a José San Filipo, y entra San Filipo y empieza a tirar. Eso fue muy poquito antes que renuncie Ruggeri, no me acuerdo si fue una semana o un mes antes que renuncie, porque San Filipo lo primero que dice, que es dice, el mayor problema de San Lorenzo es este muchacho, y lo señala Claro, Ruggeri. por eso. Era Sí, una cosa. que digan lo que digan de San Filipo, tenía razón en ese momento, porque claramente San Lorenzo cambió el entrenador y fue un equipo récord, Bueno, campeón y pero todo. En ese programa hablan del chileno Pellegrini, ¿sí? Que era Sí. un completo desconocido. Un completo desconocido. A ver, la gente hace así en la tribuna y el Bambino dice, yo soy amigo del chileno Pellegrini. El Bambino que ya, a ver, increíble que el Bambino haya vuelto a dirigir después de eso, ¿sí? Que haya vuelto a dirigir, haya dirigido a San Lorenzo, haya dirigido a otros equipos. El Bambino ya estaba para, bueno, completamente para panelista, sí, para panelista de televisión, pero de verdad, el Bambino, que había tenido un paso como jugador por Chile, seguramente se conocía con el chileno de ahí, pero para todos los demás era como diciendo, el chileno Pellegrini, ¿de dónde lo sacaron? O sea, no teníamos ni idea. Había muchos chistes con Pellegrini, o sea, Pellegrini fue recomendado por Beto Acosta, por el Lamino Veira, Miele, buscó referencias por todos lados y le dieron las mejores referencias y decide contratarlo. Decían que tenía métodos de trabajo muy innovadores, muy nuevos para la época, deciden contratarlo. El chiste fácil era que venía a terminar la tribuna, porque recuerden, el Estadio San Lorenzo en ese momento tenía 8 años de existencia, ¿no? El Estadio San Lorenzo se había inaugurado en el 93. Decían, viene a terminar el estadio, que no está terminado, en el ingeniero, y los chistes eran sobre eso. Un completo desconocido para la prensa y para los jugadores locales, que lo traen encima con los 2 torneos empezados, ¿no? San Lorenzo, entre que se va Ruggeri y llega Pellegrini, tiene un partido de Libertadores y 2 de torneo local, donde por Libertadores pierde 4-2 en la altura, en un partido muy malo de San Lorenzo, y después empata con Gimnasia de La Plata en la primera fecha del torneo, ganaba 2-0, le descuentan 2-1, erra otro penal Tucio, y después lo empata Gimnasia sobre el último minuto con un gol de Guillermo Zanetti, que creo que debe haber hecho 2 goles en su carrera, los 2 fueron a San Lorenzo seguro, ese fue uno de ellos. Gimnasia, un Gimnasia que ya lo hemos visto en estos podcasts, de Gimnasia de ida y gol, un Gimnasia que complicaba siempre, que ir a La Plata no quería ir nadie a jugar contra Gimnasia, y San Lorenzo llegó un punto y luego un triunfo de local contra Newell's, ya con Pellegrini viéndolo desde la tribuna, porque estaba muy avanzada la negociación, donde San Lorenzo le gana 2-1 a Newell's, un Newell's que contaba con, por ejemplo, un muy joven Maxi Rodríguez, que hizo figura Saja, un Saja que ese día se consagró como arquero, que Saja hacía muy poco, había debutado, llevaba menos de 6 meses atajando en primera, y le había ganado el puesto a Campanuelo. Un Maxi Rodríguez, bueno, que ahí demostró, yo me acuerdo ese partido haber ido a la cancha y haber visto, le dije a mi viejo, ¿quién es ese pibe? Es un fenómeno. Bueno, 6 meses después tuvo el Mundial Sub-20 que Argentina gana caminando con Peckerman, claro. Y después, bueno, después la carrera de Maxi Rodríguez creo que todos la saben acá, no es para mencionar, pero... Por ahí te mato, pero te pregunto, ¿quién fue el interino? ¿Te acordás? Víctor Doria, que estaba en inferiores. Era Víctor Doria que estaba en inferiores con el Flaco Cousillas. Con el Flaco Cousillas, que el Flaco Cousillas era un histórico ayudante de San Lorenzo, siempre fue ayudante de Ruggeri, trabajó que había sido arquero, ¿no? Había sido, bueno, Cousillas es muy famoso porque una vez fue arquero técnico en San Lorenzo, los Campos Llanos, en otra época de San Lorenzo tampoco tenía plata y no le pagaba a nadie, que como ves esto viene desde los 80 en San Lorenzo, San Lorenzo se queda sin entrenador y Cousillas, que era el arquero suplente, dice, bueno, dirijo yo, y dirige al equipo que le gana al Independiente campeón de Libertadores, que le gana 1-0 en Avellaneda para bajarlo del campeonato. Increíblemente es una de esas sociedades que
como tantas veces ha pasado en el fútbol, Cousillas puesto por el club para un técnico nuevo, para que se Claro, adapte, y terminaron haciendo una sociedad que, bueno, hoy en continuó día. y continuó y continuó hasta el día de hoy, una locura, ¿no? Digo, Sí, con bueno, tantos años que han pasado. en unos días juegan la final contra el Chelsea de la Conference League, Increíble, justamente Pellegrini y increíble. Cousillas. Cousillas muchas veces tentado para ser entrenador de San Lorenzo, dicen que no quiere saber nada, no por San Lorenzo, sino porque él está muy cómodo con Pellegrini, está muy bien donde está, Sí. y que no sé, y que ya es un tipo grande, no se quiere lanzar solo ahora, Sí, así que la figura de entrenador asistente, bueno, hace que muchos entrenadores con gran capacidad, bueno, estén en un lugar de más resguardo, de que la cara la pone más otro y pueden demostrar su capacidad, trabajan en el día a día con el plantel y por ahí, a ver, no todo el mundo está hecho para ser primer solista de una sí, gran banda. A ni veces hablar. estás, bueno, formás parte del equipo, hoy por hoy, que los cuerpos técnicos son tan y tan grandes, el cuerpo técnico de, bueno, 12, 15 hasta casi 20 miembros, tener un primer ayudante como el Flaco Cousillas o como tantos otros que hoy han Sí, sí, sí. tenido notoriedad, bueno, es un puesto para valorar. Ni hablar. Pero como decías, el flaco se queda o sea, llega Pellegrini con parte de su equipo de trabajo y Cousillas queda, ¿no? Cousillas era el que conocía el plantel, el que iba a ser más o menos el nexo, ¿no? Y un tipo que además conoce a San Lorenzo, Cousillas, como la palma de su mano, Claro. un tipo histórico, San Lorenzo, arquero histórico, ayudante histórico, siempre estuvo metido en San Lorenzo hasta que Pellegrini nos lo robó y se lo llevó a River y Bueno, luego al fútbol pero europeo, siempre estuvo en en San Lorenzo. eso era una cosa que pasaba mucho antes en los clubes grandes. Cuando venía alguien que no era del club, bueno, en el cuerpo técnico tenía que aceptar a alguien del club. Claro, como una regla no escrita, pero hay muchísimos ejemplos, que yo no sé, hasta Beglio en el cuerpo técnico de Bianchi, por decir sí, alguno, que venía con un cuerpo técnico súper armado y súper ganador. Pero bueno, hasta él tuvo que aceptar que Boca le pusiera a sí, sí. alguien del club. Bueno, pasaba bastante habitualmente.